Bienvenidos al seminario sobre gestores de contenido. En este seminario vamos a hablar de los CMS, o sea, los Content Management Systems, para qué sirven, bueno, un poco cómo funcionan, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver una pequeña comparativa entre los más populares. Un gestor de contenidos, bueno, ya veis, las siglas son CMS, se utiliza para el desarrollo profesional de sitios, ¿vale? Software incluye software y contenidos. Esto está en línea con el concepto de hacer del desarrollo web un proceso industrial. O sea, lo que es hacer, bueno, pues hacer páginas como churros, ¿no? Poder generar un sitio rápidamente y tener la opción de reutilizar o gestionar muy rápidamente muchos contenidos con muy poquito esfuerzo. Entonces, vamos a tener dos vistas, el frontend y el backend. El frontend sería lo que ven todos los usuarios y el backend lo que gestionan los administradores. Típicamente pues sería toda la parte de administración. ¿Qué funcionalidades aporta un gestor de contenidos? Pues bueno, nos permite crear contenido, luego gestionarlo y su publicación y cambiar la presentación. O sea, pues maquetarlo, utilizar temas para facilitar la gestión, etcétera, etcétera. ¿Qué utilidades nos aporta un gestor de contenidos? Pues bueno, pues nos permite incluir nuevas funcionalidades, o sea, cualquier cosa que no tenga el gestor de contenidos, que aún así un gestor de contenidos ya de por sí viene bastante preparado ya con una funcionalidad básica, pues nos permite añadirle más cosas para hacerlo más, adaptarlo más a nuestras necesidades. Pues, por ejemplo, pues un gestor de contenidos es genérico y nos permite almacenar pues contenido. Si necesitamos que tenga un perfil más comercial o a lo mejor un perfil más empresarial, pues vamos instalando determinadas funcionalidades para darle ese sentido, ¿no? Además nos permite un mantenimiento de gran cantidad de páginas. Es lo que decía, con muy poquito esfuerzo, con un solo clic, pues le cambiamos pues todo el aspecto al sitio. Podemos reutilizar objetos o componentes, ¿de acuerdo? Porque todas las extensiones se pueden reutilizar en otros sitios o incluso se pueden utilizar para crear nuevas funcionalidades. Tenemos páginas interactivas. Todo esto viene con un montón de efectos y un montón de desarrollos que mejoran la usabilidad y la accesibilidad del sitio. También nos permite cambiar fácilmente el aspecto de la web, utilizando, ya os digo, plantillas o templates, pues en dos patadas podemos cambiar completamente el aspecto de nuestro sitio. Conseguimos páginas muy consistentes, porque con muy poquito esfuerzo le damos un sentido y tenemos la sensación de estar todo el rato en el mismo sitio, porque una serie de caracteres, pues el encabezado, el pie, el menú, algunas cabeceras, algunas barras, se mantendrán a lo largo de todo el sitio. Incluso podemos controlar, vamos a ver también ahora, que tengamos las páginas de contenido sean diferentes de las páginas de portada. Incluso podemos tener también varias páginas de portada para distintos departamentos, por ejemplo. Y luego también, muy importante, los gestores de contenidos ya por defecto traen un control de acceso implementado pues, para poder gestionar los roles que tiene cada uno de los usuarios del gestor de contenidos y que cada uno pueda ver la información que le corresponde y no otra. Aquí a la derecha pues, tenemos una serie de sitios típicos de gestores de contenido. Las características de un gestor de contenido son las que vemos aquí. Debe ser intuitivo, muy sencillo de manejar, muy flexible en la adaptación y personalización del diseño, pues cuanto más flexible sea, más posibilidades tendremos nosotros para adaptar y personalizar lo más posible el sitio para adaptarlo a nuestras necesidades. Debe ser extensible, o sea que podamos ampliarlo tanto como necesitemos. También sería importante que no necesitara especiales conocimientos de programación, aunque siempre, si queremos adaptarlo al 100%, pues muchas veces nos queda más que arremangarnos y teclear algunas líneas, pero bueno, cuanto menos teclemos mejor. Luego también, pues proporcionar alto rendimiento y velocidad, ¿vale? Tiene que ser eficiente, porque claro, si es más rápido hacer la página nosotros, pues igual no lo pensaríamos, ¿no? Pero en general eso se lo suelen cumplir. Y luego también aportar mecanismos de seguridad para proteger la información tanto de otros usuarios como de cualquiera externo a nuestra organización. También debería estar documentado, tanto la parte de la instalación como la configuración y la utilización del gestor.
Y luego una garantía de que utilice estándares web y buenas prácticas de desarrollo garantiza la compatibilidad cuando estamos haciendo interacción con otros sistemas y además también garantizan la calidad del sitio que estamos desarrollando. Y luego también, muy importante ya en estos tiempos, el posicionamiento tiene que tener una gestión de las URLs eficiente y además tiene que ser URLs amigables, ¿vale? Para mejorar el posicionamiento. Los tipos de gestores de contenido, pues bueno, tenemos tantos como categorías que vamos a hacer. Podemos agrupar por tipo de licencia, entre código abierto o código propietario, de la tecnología empleada, pues muchos están basados en PHP, pero también los hay en ASP.NET, en Java, en Ruby on Rails, en Python. Y luego la funcionalidad, según el último sentido o el sentido inicial que tuviera el gestor de contenidos. Tenemos blogs, pues como WordPress o Blogger. Luego tenemos foros, bueno, el PHP era el típico, ¿no? Y luego tenemos e-learning, pues Moodle es el principal en todo esto. En e-commerce, pues tenemos PrestaShop, PrestaShop, Magento, unas son las que están más de moda ahora, Wikis, pues bueno, Wiki tal, publicaciones digitales, contenido multimedia y propósito general. ¿Vale? WordPress, por ejemplo, pues ya se ha convertido más que un blog, pues ya sería casi propósito general, ¿no? Unas cuantas pantallas de gestores de contenido. Contra licencias, pues bueno, tenemos los de código libre que están desarrollados por usuarios o por comunidades y permiten libre acceso al código y modificar cualquier código que necesitemos. Casi todos los gestores de contenido que nosotros gestionamos pues son gratuitos. Pues tenemos Joomla, Drupal, WordPress, Moodle, Magento, PrestaShop. Todo es software libre y tenemos todo el software para poder modificarlo a nuestro antojo. Tampoco es que lo vayamos a necesitar, pero bueno, eso puede resultar interesante si queremos modificar alguna extensión o alguna cosa concreta para adaptarlo absolutamente a un requerimiento que nos ponga un cliente. Sí que esa capacidad la tenemos siempre. Y luego tenemos el código propietario. Normalmente los gestores de contenido del código propietario suelen proporcionar también el hosting, va incluido. Estoy pensando, por ejemplo, en Blackboard. Y así protegen también el código, ¿no? Están comercializados por empresas que tienen un código, ¿vale? Tienen un desarrollo, un mantenimiento bastante más frecuente y más cuidado a lo mejor que el del código libre, software libre. Y pues bueno, Vignette, Blackboard, el mantenimiento suele ser mejor, las funcionalidades son, ya os digo, más cuidadas, son más frecuentes, pero claro, a cambio hay que pagar, ¿no? Y hay veces que son caros, no son precisamente baratos. Pero claro, también es verdad que te ofrecen el hosting, te ofrecen un servicio completo. Copia de seguridad, mantenimiento, todo eso se encargan ellos, o sea que es cuestión también de valorarlo. A lo mejor nos interesa contratarlo y olvidarnos de toda esa parte de mantenimiento. Vamos a hacer una comparativa entre WordPress, Joomla y Drupal. WordPress, pues bueno, es una herramienta de creación de sitios web de código abierto en línea escrita en PHP. Es probablemente el más sencillo y poderoso que tenemos ahora mismo. Ahora veremos una comparativa, pero la mayoría de los sitios web del mundo están desarrollados utilizando WordPress. También se puede utilizar para el diseño de sitios web simples, aunque también es lo bastante potente como para que desarrolladores o diseñadores puedan crear sitios de manera eficiente para los clientes. A través de plugins pues podemos crear, por ejemplo, una tienda. Por ejemplo, con WooCommerce podemos crear una tienda bastante potable, ¿vale? Que podría funcionar bastante bien. Pero en principio sería ideal para sitios web simples como blogs y noticias en las que busquemos un sitio fácil de administrar. Aunque también podemos hacer desarrollo web utilizando WordPress y podemos ver los cambios en tiempo real. Y viendo también que los cambios se pueden, según los vamos haciendo, vamos viendo los cambios de nuestro sitio. Eso es bastante potente. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, es muy útil si queremos empezar en esto de los gestores de contenido. Tiene una grandísima comunidad detrás. Siempre encontraremos dónde resolver cualquier duda que tengamos o buscar cualquier plugin. Cuenta más de 45.000 plugins gratuitos y miles de plugins de pago.
y no se necesitarían conocimientos de código. ¿Vale? Tiene Page Builder, se llama, con los que podemos diseñar páginas bastante potentes y complicadas sin tener que teclear una sola línea de código. Eso ya no quita que si queremos cambiar alguna cosa, pues a lo mejor tenemos que teclear alguna línea de estilos, pero en principio la idea es no tener que cambiar absolutamente nada. Las desventajas, pues que no siempre escala bien, no sería la mejor opción para manejar grandes cantidades de contenido de datos. ¿Vale? En ese caso, pues quizás sería una mejor opción Drupal o Joomla. Pero vamos, para la mayoría de los sitios que hay ahora mismo en Internet, va más que de sobra. Y no son solo blogs, como podemos imaginar. Tenemos Joomla, que es un sistema de gestión de contenidos también gratuito, de código abierto, que está en principio pensado para publicar contenido web. Funciona muy bien con sitios web de comercio electrónico o redes sociales. Pero cuando estamos comparándolo con otros gestores de contenido, necesitamos un cierto conocimiento técnico. O sea, no es tan básico como WordPress. ¿Vale? WordPress enseguida se nos queda de tan fácil, hay veces que se nos queda corto. Está diseñado especialmente para funcionar como una plataforma de comunidad. Entonces tiene por defecto, viene preparado para funciones sociales, ¿vale? Para la famosa Web 2.0. En cuanto a complejidad, pues estaría entre WordPress y Drupal. Joomla nos permite hacer un seguimiento muy exacto de nuestro contenido y nos permitiría crear un sitio pues más complejo y con más flexibilidad de estructura que WordPress, por ejemplo. Entonces, bueno, resumiendo, Joomla combina con gran brillantez el poder y la flexibilidad de Drupal con la facilidad de uso que tiene WordPress. Entonces estaría en el punto medio entre WordPress y Drupal. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, desde el principio WordPress venía preparado para ser multilingüe. ¿Vale? Venía por defecto en el software principal, desde el primer día. Tiene mayor flexibilidad para manejar el contenido. Y es perfecto para comunidades de usuarios, como hemos dicho antes. Funciona muy bien, pues bueno, en plataformas en las que crea comunidades de usuarios, ¿vale? Descargando plugins, pues podemos hacer, por ejemplo, un gestor de juegos online. Y preparado para eso. Hay aplicaciones específicas para eso. Extensiones. Y ahora cada vez es más fácil de usar. Ya se están desarrollando page builders para Joomla, con lo que la creación de sitios en Joomla cada vez es más sencillo. Y es verdad que la gestión de plantillas es muy potente a lo que es la administración. Y cada vez tiene más opciones que nos permiten modificar cada vez más el aspecto de nuestro gestor de contenidos, de nuestro sitio, cada vez con menos funciones de programación. Las desventajas, pues bueno, respecto a WordPress, tendría una curva de aprendizaje un poco superior, sin ser tan complejo como Drupal, pero exige un poco de manejo, ¿no? Y además no tiene ningún directorio oficial de plantillas, aunque parezca asombroso, no hay. Está Joomla 24, que bueno, es bastante potente, pero no es un sitio oficial. Entonces, pues bueno, resulta un poco más difícil encontrar el tema, o sea, la plantilla adecuada para nuestro sitio. Hay muchísimas de pago, pero gratuitas hay, pero llevan trabajo. Lleva bastante trabajo luego adaptarlas. ¿De acuerdo? Porque vemos la plantilla y vemos, uy, qué chula, qué bonita, qué bien se va a ver. Pero luego, como viene vacía, pues la mitad de las cosas tenemos que meterle contenido, tenemos que ver cómo va, cómo está desarrollada para que al final podamos alcanzar lo que estamos viendo, la página tan bonita como nos la estaban vendiendo cuando estaban ofreciendo la plantilla. O sea que tiene su cosilla. Para terminar tenemos a Drupal, que es el más complejo, más difícil de aprender, pero sí también es el más potente. Requeriría estar familiarizado con HTML, CSS y PHP, Joomla también, no lo olvidemos, pero menos. Es un gestor de contenidos muy amigable para el posicionamiento y es conocido por su poderosa taxonomía y su gran capacidad para etiquetar y clasificar y organizar contenido muy complejo. Y para eso sería excepcional.
Drupal es el más flexible. Daos cuenta que tanto WordPress como Joomla pues tienen su frontend, lo que ve el usuario, su backend para administrar. El de WordPress se queda cortito enseguida, como muy sencillito. El de Joomla es más complejo, pero Drupal nos permitiría modificar, bueno, por supuesto, WordPress y Joomla nos permite modificar el backend, Drupal también nos permite modificar el backend, pero es que Drupal nos permitiría también modificar el frontend, estoy hablando del frontend. Joomla y WordPress nos permiten modificar el frontend, Drupal también, pero es que Drupal nos permitiría también modificar el backend. O sea, si tenemos un usuario muy sencillo que necesita acceder a unas determinadas funcionalidades, le podemos hacer un backend a medida. O sea, una página de control a medida para ese usuario, para que pueda tocar, pues no lo sé, 4 cosas, a lo mejor típicas del administrador, pero para que no se líe y para que no cause ningún estropicio, pues le dejamos solamente esas funciones abiertas. Esto en Joomla no lo permite. Joomla tiene una serie de roles preasignados y puedes hacer determinadas cosas, pero no más. No te puedes salir de lo que está planificado. Drupal, por ejemplo, pues sí lo permitiría. Pero a cambio, pues la curva de aprendizaje, ya lo vemos aquí, la desventaja pues no es muy amigable. Si no tenemos conocimientos básicos de HTML y PHP, no es el gestor de control más adecuado. Y además, ya lo veremos, es bastante árido, ¿vale? Es bastante complicado. Pero bueno, una vez cogido el mantenimiento, es el más flexible, como vemos aquí, y tiene muchísimas más capacidades de flexibilidad y personalización que cualquier otro gestor de contenidos que podamos considerar. Y luego para las taxonomías, pues es ideal. Pero ya os digo que hay que conocerlo. Entonces, bueno, ¿cuál elegir? Pues por supuesto, si estamos aprendiendo, pues a lo mejor podemos empezar por WordPress y luego pues ya decidirnos por Joomla o por Drupal. En principio, cualquiera de ellos nos va a servir. Ya os digo que a través de plugins podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Os digo que tenemos WooCommerce para WordPress y VirtueMart para Joomla, para hacer tiendas, por ejemplo, que funcionan bastante bien. No son como PrestaShop, por ejemplo, no te permite la flexibilidad de catálogo, de cupones y de ofertas que te va a permitir PrestaShop, pero bueno, para hacer una tienda sencillita estamos bien. Entonces, bueno, puede ser interesante. Podemos empezar entonces en WordPress y luego ya decidirnos por Joomla o por Drupal o a lo mejor por WordPress o por Magento, según lo que necesitemos. Hay herramientas para migrar de una a otra. No es lo ideal, pero en principio se puede. Por ejemplo, yo he visto migraciones entre Magento y PrestaShop, por ejemplo, que son del mismo ramo, ¿no? Pero también he visto migraciones entre Joomla y Drupal, por ejemplo. O sea, por poder se puede hacer. No, ya os digo que no es lo ideal, pero bueno. Pero bueno, es cuestión de probarlo. Ahora, como es tan fácil, los hostings traen instaladores, pues en un par de clics instalamos nuestro gestor de contenidos, lo probamos y decidimos. Muchos gestores de contenido también nos permiten instalar el gestor de contenidos con datos de prueba para que no venga tan vacío. Entonces podemos aprender cómo está y luego ya cuando definitivamente decidimos empezar a trabajar en serio con él, creemos uno vacío y con lo que hemos aprendido pues ya lo podemos rellenar fácilmente. O sea que bueno, la cosa está mejorando bastante, cada vez son más amigables y más fáciles de gestionar, por suerte. El proceso de instalación de un gestor de contenidos, pues en general, pues sería algo parecido a esto. Tendríamos que buscar los archivos de instalación y los buscaríamos de la página oficial, siempre que sea posible, y buscaríamos la versión más estable. ¿Por qué la página oficial? Porque mirad, ahora ya os he dicho que hay instaladores que para probar y todo eso pues no está mal, pero el problema de todo eso es que luego podéis tener problemas de actualización, porque no olvidéis que los instaladores nos van a instalar la versión que ellos tienen. Entonces puede ser una versión que esté alterada en cierto sentido, modificada, o que lleva simplemente que el instalador ha decidido meter determinadas plugins o determinadas cosas para funcionar, que a lo mejor no son las ideales para nosotros. O sea que eso es cuestión de verlo, ¿no? Eso no quita que para probar y para un poquito y tal, vamos estupendos. El instalador lo digo si vamos a instalar un sitio de producción ya, no es lo más ideal. Pero bueno, está en vuestras manos y hay veces que un instalador también nos puede servir muy bien.
Pero vamos, en principio parece lo más normal, lo más sensato, descargar la página oficial. Que sabemos que no va a estar alterada de ninguna forma y no vamos a tener problemas de mantenimiento después. Os digo que a mí me pasó eso, yo utilicé un instalador para instalar un Joomla y cuando fui a actualizarlo me dio un montón de problemas, tuve que instalarlo todo de nuevo. Entonces, bueno. Luego también buscaremos la versión más estable. Por ejemplo, en PrestaShop estamos con la versión 1.7 ahora, pero la versión más estable es la 1.6. Entonces, bueno, es cuestión de valorar eso. Entonces, 1.7 es el futuro y 1.6 es el presente. Pues a lo mejor nos interesa instalar la 1.6 si queremos que todos los plugins sean compatibles. Entonces, aquí en esto, el ser el pionero a veces no es la mejor opción. Entonces, tenemos que buscar lo más estable, no exactamente la ultimísima. Luego los requerimientos del servidor, tenemos que ver, vamos a necesitar un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos y un servidor web. Todo eso, además, en un hosting donde podamos almacenar nuestros contenidos. Y luego necesitaremos un cliente FTP para subir los archivos del archivo de instalación. Necesitaremos crear una base de datos, usuarios, para gestionar esa base de datos con los permisos necesarios para poder trabajar. Y luego ya lanzaríamos el instalador. Normalmente será, pues, por ejemplo, www.midominio.es / pues normalmente suele ser install.php. Ese instalador, pues, típicamente va a comprobar los requerimientos del servidor para que sean los adecuados. Y luego le damos la base de datos que hemos creado. A veces también ya los instaladores son capaces de crearla. Y nos va a pedir el nombre del usuario, normalmente admin, y la contraseña del backend, que tenemos que conservar para poder entrar luego en el administrador. Y ya terminaría la instalación y ya tendremos nuestro sitio, nuestro gestor de contenidos preparado para empezar a trabajar. Entraremos ya por primera vez con nuestro usuario y contraseña y ya a configurar y a trabajar con él. Vamos a ver entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por los gestores de contenido. Empezamos por Joomla. Vale, empezamos por Joomla pues porque es el más genérico y todos los conceptos de aquí podemos aplicarlo luego a cualquier gestor de contenidos. Aquí tenemos un contenido con 1, 2, 3 artículos mostrados. Este estaría mostrado aquí a todo lo ancho de la página y estos dos estarían en columna. El artículo 2 y Getting Started estarían en columna. Para entrar al administrador, pues normalmente en este caso entramos con administrador. Así, voy a ponerle una. Daos cuenta que este administrator hace que sea especialmente sensible a ataques. Entonces normalmente ya los instaladores ya no te piden, te van pidiendo que pongas un nombre más diferente del típico. El PrestaShop, por ejemplo, te lo pide ya directamente por el efecto. WordPress también te lo recomiendo. Entonces, bueno, esto sería... Ahí, bueno, perfecto, claro. Vale, entonces hemos visto el frontend y ahora vamos a entrar al backend. Y tenemos el backend, este es el panel de control, donde nos está diciendo que bueno, hay una versión de actualizar ya. Los gestores de contenido ya nos permiten actualizar todo de forma muy sencilla y rápida. Nos dice que tenemos 3 actualizaciones, errores de que está utilizando PHP 7, ya necesitaría PHP 7.1, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mirad, desde aquí puedo acceder al sitio, ¿vale? Al frontend, que lo tenemos, y Joomla funciona por extensiones, ¿vale? Las extensiones es lo que amplía pues, el comportamiento por defecto de Joomla, ¿vale? Entonces, las extensiones son componentes, pues por ejemplo esto, anuncios, asociaciones de idioma, contactos, mensajes, redirecciones. Luego tenemos, los componentes tienen entradas dentro del menú del panel de control y nos permite pues eso, pues gestionar los anuncios, por ejemplo. También podemos meter otro pues para gestor por ejemplo, de gestor documental o una aplicación que gestiona archivos, ¿vale? Pues todo eso estaría aquí, ¿no? Luego tenemos otro tipo de extensiones que son módulos. Los módulos son trozos de funcionalidad que se muestran en pantalla.
Luego tenemos los plugins, que son funcionalidades que se activan y se desactivan y que amplían determinadas cosas, pues por ejemplo mostrar un vídeo embebido dentro de nuestros contenidos, o mostrar un editor, o bueno, ahora veremos unos cuantos. Luego las plantillas, que son las que nos permiten gestionar el aspecto de mi página, y luego los idiomas, ¿vale? Todo esto se consideran plantillas también. Entonces, luego también cualquier gestor de contenido se basa en contenido. En Joomla el contenido se hace mediante artículos que están aquí. Bueno, aquí tenemos todos los artículos que tengo creados. ¿Ves? Tengo el que tiene Starter, artículo 1, artículo 2 y artículo 3. ¿Vale? Luego tenemos también menús que gestionan todas las opciones que vamos creando, ¿no? Entonces, siempre necesitamos tener un menú que se va a mostrar con un... En Joomla necesitamos tener siempre un menú que se va a mostrar siempre con un main menu, con un elemento de inicio que es el artículo que va a mostrar en primer lugar. ¿Vale? Que es lo que se va a mostrar en la pantalla de inicio. Sin eso, Joomla no podría existir porque no sabría por dónde empezar. Para ver, por ejemplo, las posiciones de nuestro sitio, ¿vale? Pondríamos TP igual a 1. Y aquí de forma, esto es como un content builder de estos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un page builder. Bueno, entonces aquí tenemos todas las posiciones que tenemos, ¿veis? Tenemos la posición left, posición ser 1, ser 2, ¿veis? Entonces aquí podemos poner, vemos todas las posiciones de mi sitio. Vamos a cambiar, por ejemplo, la plantilla, para que veáis cómo de un plumazo se cambia, ¿veis? Me voy a plantillas, y le digo, voy a ver bis, por ejemplo, ¿vale? Así tengo predeterminado. Tengo una plantilla para el backend y otra para el frontend. Y las plantillas de digo se pueden descargar y ya con un solo clic ya está hecho. Se da recargo. Fijáis, tengo el mismo contenido, pero en distinta situación. Ahora tengo un encabezado, tengo el menú, aparece el menú, ¿vale? El otro no tenía el menú colocado. ¿Veis? Sigo manteniendo las posiciones. ¿Veis? Entonces veo cómo, ¿veis? Automáticamente, solo por haber instalado Joomla, ya tengo toda esta parte de login, ya la tengo implementada. Entonces todo esto está desarrollado ya. Esto va más allá de lo que es utilizar un framework para ayudarme en la generación de código. Ya directamente he subido un nivel. Ya no tengo código que me ayuda. Ya tengo incluso funcionalidades completas. Entonces ya tengo directamente la gestión de login. Ya tengo los roles, todo eso ya generado. El colocar la gestión de menús también la tengo. El poner un encabezado, los menús, el pie de página, todo eso lo tengo ya por defecto. ¿Veis? Si por ejemplo este login lo quiero colocar aquí en la parte izquierda, pues simplemente me vendría aquí y me voy aquí a extensiones, módulos. Y veis aquí dentro de los módulos, bueno, aquí tengo las migas, por ejemplo, que están puestas en la posición 2. El login form está puesto en la posición 6. Si os fijáis, la posición 6 es esta de aquí. Le voy a decir que en lugar de la posición 6 aparezca en la posición 7. Pues nada, me voy al login form. Y le digo que aparezca en la posición 7. Aquí en el desplegable, posición 7. Y guardar. ¿Veis? Y ya cuando venga aquí, está guardado, recargar, y automáticamente el login form aparece en la posición 7. Otra cosa que tenemos también es decirle dónde queremos que aparezca. Entonces le estoy diciendo que aparezca según los ítems de menú y que aparezca solo en el home, ¿vale? En la página de inicio. De forma que ahora si entro en algún contenido, ¿veis? El login desaparece. No tiene sentido que ponga el login en una página de contenido. ¿Veis? Entonces de esta forma voy controlando mi contenido. ¿Veis? Si os dais cuenta es bastante sencillo. Hay que saber cómo va, pero bueno, así a grandes rasgos, así funciona Joomla. Luego tenemos, ya os digo, pues por ejemplo, en extensiones podemos ir a ver los plugins. Todo esto es muy coherente, entonces cada cosa está en un lugar y lo bueno que tiene es que cada cosa está en su sitio, en una carpeta concreta, determinada, entonces más o menos es como el modelo de MVC, más o menos sé dónde está cada cosa, sí, en cualquier Joomla con el que yo quiera trabajar.
extensiones, plugins. Tenemos cosas que son plugins, ¿veis? Por ejemplo, el registro de acciones, el action log, la autenticación, un captcha, por ejemplo, si quiero, ¿veis? Son pequeñas funcionalidades que se activan o desactivan dentro de mi sitio. Meter un salto de página, por ejemplo, enmascarar el correo si quiero, el contactar, bueno. ¿Veis? Entonces, bueno, son funcionalidades, ya os digo, que se activan o se desactivan. Luego tenemos WordPress. ¿Veis? Aquí lo tenemos. ¿Veis? Con su menú, con su inicio. Y para entrar aquí tengo que poner wp admin. Ya os digo que todo esto está recomendado ya cambiarlo, pero bueno, con esta instalación por defecto, pues aquí estamos. Nos da contraseña. Bueno, pues aquí estamos, aquí tenemos el panel de control de WordPress. Veis, es muy sencillito, pero que tampoco se engañe, ¿vale? También tenemos muchísima potencia y muchísimas cosas para hacer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí las entradas, esto se basa en entradas, en lugar de artículos tenemos entradas, pero también podemos meter alguna página web determinada. En apariencia podemos decirle qué tema queremos poner, ¿ves? También aquí hay trillones de temas y con cambiar un tema ya automáticamente cambia el aspecto, ¿vale? Si le decimos activar este, por ejemplo, ¿veis? Pues ya tendría el sitio cambiado también. Esto lo bueno que tiene es eso, que todo el contenido cambia automáticamente, igual que en Joomla, ¿veis? Cada cosa aparece en un sitio determinado, ¿vale? Queda bastante feo porque falta la imagen de cabecera. Esto pasa algo parecido a lo que le pasa a Joomla. Vale, vamos a dejar este que tiene la nueva página incluida. ¿Veis? Y luego tenemos, bueno, está cambiado. Y luego tenemos la opción de personalizar, ¿vale? Que es la misma que tenemos aquí. Que veis desde aquí. De forma absolutamente personalizable. ¿Veis? Lo estoy viendo aquí directamente, tengo aquí la página. Y entonces aquí yo directamente le voy cambiando, ¿veis? Los colores que quiera. Y voy viendo cómo iría quedando. ¿Veis? Va cambiando aquí según lo que vamos poniendo. Esto sería el Page Builder. También puedo decirle que widgets quiero que aparezcan y bueno, si quiero, pues también podría meterle el CSS directamente yo. O sea que veis que es bastante muy visual, incluso desde aquí puedo editar cualquier elemento y cambiarlo y cambiar la cabecera o meter un vídeo, por ejemplo, aquí arriba para lo que quiera, ¿no? O veis aquí con el lapicito puedo editar también cualquier cosa, ¿veis? Entonces esto es bastante, ¿veis? Es que simplemente ir haciendo clic en lo que quiera modificar en cada momento, ¿veis? Puedo cambiar esta imagen también, si quiero. Bueno, totalmente, es como estos gestores de contenido que hay, estos constructores que hay, esto es un page builder, efectivamente, que te permiten cambiar sobre la marcha en caliente el diseño, ¿no? Aparte de eso, también tenemos muy fácil la parte de instalación de plugins. ¿Vale? Aquí tenemos bueno, viene el anti-spam automáticamente instalado o para añadir uno nuevo desde aquí. ¿Vale? Pues estos son los más destacados. ¿Veis? Y luego tenemos los más populares. Y aquí está bueno, el básico, el Yoast SEO, por ejemplo, que nos permite, para cada artículo, nos añade una serie de funcionalidades que nos permiten controlar las palabras clave, objetivo, que aparezcan las suficientes veces, que esté escrito en ese lenguaje que entiende bien Google, ese que le gustan frases cortas y bueno, que la palabra clave aparezca suficiente número de veces, que no se utilicen demasiados verbos en pasiva, bueno, en fin, esa forma de escribir horrible, pero que es la más potente para el posicionamiento. Vale, el Yoast SEO es un plugin muy recomendable, ¿vale? para WordPress. Bueno, aquí también podemos traer usuarios con distintos perfiles, veis que podría crear uno nuevo y asignarle
el rol que yo quisiera, ¿veis? Suscriptor, colaborador, autor. Bueno, aquí cada uno tiene sus permisos, ¿vale? Por ejemplo, el administrador puede hacerlo todo, pero a lo mejor el autor solamente puede publicar sus propios artículos, pero no puede modificar los de los demás. Bueno, eso ya según los roles que tengamos definidos, ¿no? Pero bueno, veis muy sencillito, pero que para lo que necesitamos en un momento dado es más que suficiente. Ya os digo que hay una comparativa de sitios y es exagerado, ¿vale? La cantidad de sitios web que están hechos con WordPress, ¿vale? Es exagerado. Y para terminar tenemos aquí Drupal, ¿vale? Entonces Drupal, pues bueno, es muchísimo más árido de entrada, viene prácticamente vacío, ¿vale? Si os dais cuenta, esto es como vendría, ¿vale? Con esto ya, y dices, bueno, y ahora acabo con todo esto. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, para poderlo poner en español, lo primero que había que hacer era venirse aquí a configuración, ¿veis? Y aquí en configuración tuve que añadir los idiomas, porque esto venía vacío completamente, esto solamente venía con las opciones regionales y el formato de fecha y hora. Entonces tuve que decirle que instalara, tuve que instalarle los idiomas y entonces ya a partir de ahí ya se aparecen los idiomas aquí para que yo pudiera elegir el idioma. O sea que no vine ni siquiera con eso, ¿vale? Joomla y WordPress, por ejemplo, lo primero que te piden ya es decirte si quieres instalar algún idioma sobre la marcha. Drupal no. Drupal directamente viene con lo mínimo para poder funcionar. Y a partir de ahí es tan flexible que viene con lo mínimo para que tú lo vayas instalando. O sea, viene pero así. Viene tieso de cosas. Vale, luego en contenido, pues bueno, tenemos aquí bueno, artículos que se van añadiendo y esto pues también se publican y bueno, de una forma parecida a cómo funcionaba Joomla. Pero ya os digo que es todo, de entrada es basiquísimo, viene vacío, sin nada. ¿Vale? Pero bueno, a cambio tenemos la flexibilidad. Vale, entonces bueno, pues espero que con esto os habéis hecho una idea de los gestores de contenido y que ya podáis, que estoy deseando poneros a probar con alguno. Como ya os he dicho, bueno, ahora ya hay instaladores que os digo que nos permiten probarlos fácilmente. Bytehost, por ejemplo, viene con Softaculous y en un par de clics instalamos cualquier. Aquí tengo Bytehost, por ejemplo, pues podemos instalar cualquier gestor de contenidos en un momento, probarlo y luego con el mismo esfuerzo desinstalarlo. O sea que está al alcance de cualquiera. Os animo a probarlos y a